amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. 2019 será un año con mucha incertidumbre. La economía del mundo enfrenta todavía una presión a la baja. Sigue existiendo riesgos económicos y políticos en Europa. En esta situación complicada, ¿de qué forma China y España deben fortalecer su cooperación y colaborar para enfrentar estos riesgos? Hoy vamos a conversar con el señor Rafael Descallar de Mazarredo, embajador de España en China. Las relaciones diplomáticas entre China y España se han prolongado a lo largo de más de 4 décadas. Durante estos aproximadamente 40 años, los dos países han mantenido siempre un desarrollo sano y estable de los vínculos bilaterales a base de respeto mutuo, trato de igualdad y cooperación de beneficio recíproco. En el terreno político, ambos países han mantenido contactos de alto nivel y se han brindado comprensión y apoyo mutuos en los temas que atañen a la soberanía y la integridad territorial, asentando una sólida base política para los vínculos bilaterales. En noviembre de 2018, el presidente chino Xi Jinping visitó España, lo que supuso la primera visita de un jefe de Estado chino a esta nación europea en 13 años. Esta visita inyectó un nuevo impulso para promover la asociación estratégica integral sino-española a un nuevo nivel. Además, las cooperaciones comerciales y económicas se han intensificado. El comercio bilateral alcanzó los 100 millones de dólares por primera vez en 1979 y ha llegado nada menos que a 30.000 millones de dólares en 2017, lo que convierte a España en un socio económico y comercial imprescindible de China en Europa y a China en el primer socio comercial de España fuera de la Unión Europea. El tren China-Europa que une Yiwu y Madrid y que es considerado como un importante ejemplo de la franja y la ruta, ofrece una alternativa adicional para el transporte de carga entre ambas naciones. Otras áreas como la energía, las telecomunicaciones, las finanzas, el medio ambiente y la innovación científico-tecnológica proporcionan un impulso constante para la expansión de la cooperación práctica entre los dos países. La interacción cultural también se ha ido estrechando continuamente. El año pasado, el español fue incluido en el Plan Curricular de Educación Secundaria Superior de China. Mientras, cada día son más los jóvenes españoles que estudian el chino mandarín y la cultura china en el Centro Cultural de China en Madrid o en los institutos Confucio. Sinólogos españoles como Alicia Relinque, así como numerosos hispanistas chinos, no escatiman esfuerzos en difundir el idioma y la cultura de la otra parte en su propio país. Señor embajador, muchas gracias por su tiempo y por aceptar la entrevista de Diálogo. Encantado, gracias. Bueno, sabemos que usted tiene abundante experiencia como diplomático, pero para usted, ¿qué particularidad tiene este trabajo como embajador de España en China? ¿Cuáles son las atracciones para usted, este país? En primer lugar, es un gran honor ser embajador de España en China. Es un trabajo importante y bonito y para mí es una gran satisfacción poder hacerlo, ¿no? Pero además se añade el hecho de que China es un país muy importante, es un país con una cultura fascinante y con una presencia internacional muy interesante y que además ha crecido y se ha desarrollado de forma espectacular en los últimos años. De modo que ser embajador de España en China es muy interesante siempre y lo es mucho más ahora que China está cambiando como lo ha hecho en los últimos 40 años con el proceso de apertura y reforma. ¿Y cree usted que existen unos desafíos en ese trabajo? Hombre, claro, por supuesto que sí, nada está predestinado y todo depende de lo bien que hagamos las cosas todas las personas que participamos en estas relaciones. De modo que el desafío es conseguir hacer las cosas lo mejor posible para que las relaciones entre España y China sean cada vez más ricas y más útiles y más productivas para ambos países. Sí. Bueno, este año se cumple 46 años las relaciones entre China y España. No sé cómo valora usted esta relación. Es una relación muy importante para España y creo que también lo es para China, una relación que ha sido útil, que ha sido entre países que nos consideramos amigos, que creo que tenemos un fundamento sólido en la relación, que hemos estado cerca uno de otro en momentos difíciles para China y momentos difíciles para España, y eso ha creado un fondo de confianza y de aprecio mutuo. Naturalmente que siempre hay cuestiones que hay que intentar resolver, pero si tenemos ese fundamento sólido, los problemas se convierten en problemas más abordables, en las que la conversación, el diálogo y la solución se presenta como más posible, ¿no? Claro, claro. Recuerdo que el año pasado, más o menos un mes después, un poco más de un mes después de que usted asumió el cargo como embajador, el presidente chino Xi Jinping realizó una visita a España. En ese momento, claro,
se cumple 45 años de relaciones entre los dos países. Entonces, para usted, ¿qué fue lo que más le ha impresionado de ese viaje? Bueno, el hecho mismo de que el viaje tuviera lugar es una expresión de la cercanía de las relaciones entre España y China, del interés que existe por ambas partes por impulsarlas y del valor que atribuimos a esas relaciones. A mí me impresionó muy favorablemente el conocimiento del presidente Xi sobre la situación en España, sobre las relaciones con España, el conocimiento de los temas que tenía y la buena preparación del viaje que permitió que se lograran una serie de acuerdos importantes. ¿Cuáles para usted fueron los principales logros de esa visita? Se aprobó una declaración conjunta que establece un plan de trabajo en una serie de campos muy diversos. Establece, por ejemplo, el comienzo de unos diálogos de alto nivel entre ministros de ambos países en los que esperamos tener una sucesión de visitas que permitan crear programas de trabajo sectoriales en ámbitos muy diversos, en política exterior, en economía, en comercio, en energía, en ciencia y tecnología, en educación. Se abordaron muchos temas en esa declaración, por ejemplo, el estudio del español en China y del chino en España, también la cooperación en temas tecnológicos. Aprobamos un acuerdo sobre nuevos materiales, específicamente sobre el grafeno, para que los centros de investigación de ambos países colaboren. Se aprobaron una serie de protocolos sobre productos agrícolas muy interesantes y yo creo que en general hubo también una presencia empresarial importante, unos acuerdos entre empresas que fueron muy significativos. Creo que la visita tuvo un contenido muy positivo y que va a permitir, sobre todo a partir del momento de que se ha realizado, creo que va a dar un impulso grande a las relaciones entre ambos países. Para usted, ¿qué simboliza ese viaje o qué significado especial tiene ese viaje para esta relación entre China y España a largo plazo? Pues como le digo, va a dar un impulso a los planes de trabajo que tenemos sobre la mesa. Refleja el interés que tiene España por China como una gran potencia, un país que además ha crecido y se ha cambiado, se ha transformado radicalmente en los últimos años, y también el interés que tiene China por España como un país grande dentro de la Unión Europea y un país que además tiene contactos con zonas del mundo que interesan mucho a China, como es América Latina y África, y también a nosotros nos interesa trabajar con China en los temas de Asia. Es decir, que ahí es un reflejo de la cercanía de las relaciones y es una invitación a hacerlas todavía más ricas y más llenas de contenido. Sí, claro. Otro tema que quiero mencionar es la iniciativa de la Franja de la Ruta. Creo que durante la visita del presidente Xi Jinping a España, ambas partes también ha habido unas actividades relacionadas con esto. Pero ahora los dos países todavía no han firmado un memorándum de entendimiento para la cooperación en la iniciativa de la Franja de la Ruta. Quería saber ahora qué actitud tiene España frente a esta iniciativa. España tiene una actitud muy positiva sobre esa iniciativa, como se demostró por el hecho de que acudimos al máximo nivel al primer foro de la Franja y de la Ruta, y de que en la última visita del presidente Xi se incluyó una referencia también muy positiva a la iniciativa china. Nos parece que es una muy buena idea por parte de China tratar de fortalecer la conectividad tanto dentro del continente euroasiático como hacia el resto del mundo. Creemos que la iniciativa tiene un potencial muy grande, estamos muy deseosos de colaborar con China sobre la base de proyectos concretos entre empresas españolas y empresas chinas en los países participantes en la iniciativa, y estamos muy abiertos a las ideas que en este sentido puedan surgir. Siempre, naturalmente, que estos proyectos se realicen en el marco de los principios que consideramos importantes de transparencia y de sostenibilidad de los mismos. Sí, claro. Los dos países ya tienen unas cooperaciones. Por ejemplo, ya tenemos ese tren de carga que conecta la ciudad Yiwu y la ciudad de Madrid, que ahora es una vía muy importante para el transporte de mercancías entre los dos países. Quería saber, además de esto, en qué otros terrenos tenemos la potencia de ampliar la cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Pues como le decía, el tren es importante, desde luego, y el tren tenemos que mejorar su funcionamiento porque hasta ahora ha tenido algunas dificultades también en el tránsito por algunas zonas de la ruta,
y la infraestructura hay que mejorarla, pero el tren es muy importante porque crea una vía alternativa de comercio y tiene un potencial muy grande. Es importante buscar, como le decía antes, proyectos concretos en los que nuestras empresas puedan trabajar en terceros países. De hecho, ya algunos. Nosotros hemos empezado a trabajar con empresas chinas en algunos países de Oriente Medio y estaremos muy contentos de hacerlo en otras partes del mundo. De hecho, en un país muy importante de África hay un proyecto de una gran envergadura en la que nos encantaría que pudieran tener éxito las conversaciones que están teniendo lugar para una colaboración muy estrecha entre empresas españolas y empresas chinas. Sí, otro tema que es que en 2018 se celebró en Shanghái la Exposición Internacional de Importaciones de China. Es la primera vez que China organice una actividad de importaciones, un evento tan grande de importaciones. Claro, este año va a celebrar la segunda edición de esta exposición. Quería saber qué expectativa tiene España sobre la segunda edición de exposición de importaciones de China, pues en la primera edición España ha enviado un grupo de unos 50 empresas a participar, ¿no? Así es. Fue una iniciativa muy positiva. Nosotros tenemos mucho interés en aumentar las importaciones chinas de España porque tenemos todavía una tasa de cobertura que no es satisfactoria en nuestro comercio con China. Es cierto que el año pasado aumentaron mucho las exportaciones, pero tenemos todavía mucho trabajo que hacer en ese terreno y evidentemente ver que China está dispuesta a aumentar las importaciones nos parece una actitud muy positiva. Esperamos que además no sea solamente una cuestión de eventos puntuales como la feria, sino que haya un proceso hacia una eliminación de barreras tanto tarifarias, arancelarias como no arancelarias, que faciliten la entrada de importaciones españolas en el mercado chino, igual que las exportaciones chinas están entrando desde hace tiempo en el mercado español. Claro, desde este año China ya ha tomado unas medidas para bajar la tarifa o los aranceles de importación para muchos productos. Yo creo que estas medidas, en cierto sentido, pueden beneficiar la importación de China de los productos de España. Y en años recientes China ha expresado que quiere ampliar la importación. Claro, la exposición es una acción concreta. ¿Cómo valora usted esta actitud de China? La valoro muy positivamente y además, sinceramente, creo que es sincera porque hay que entender la evolución de China en los últimos años y ver cómo las importaciones han ido poco a poco aumentando. Lo que pasa es que al mismo tiempo China se ha convertido en un país mucho más grande y mucho más influyente internacionalmente de lo que era antes. Y con la influencia, con la importancia, con el poder, viene también una cuota mayor de responsabilidad por el interés general de todos los países, por la estabilidad del sistema global, por los acuerdos que son beneficiosos para todos. Y pienso que China está en un camino correcto, todavía tenemos terreno y camino por recorrer, pero pienso que es como le decía, que es una voluntad sincera y que tenemos que apoyar a China, ayudar a China a encontrar las formas de estimular esta actitud positiva y que se convierta efectivamente en medidas concretas. Claro. Bueno, dentro de poco, en marzo, se va a celebrar las sesiones de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, conocido como las dos sesiones, que es un evento político anual muy importante de China para tomar decisiones para las medidas, las políticas para el desarrollo de China durante el próximo año. Y usted, como embajador de España en China, imagino que también se hará presencia en la inauguración de estos dos eventos. Quería saber para usted cuáles podrían ser los temas que más le llaman la atención en las sesiones de este año. Estoy convencido de que el gobierno chino, y su presidente Xi lo ha repetido muchas veces, tiene una voluntad de continuar adelante con el proceso de apertura y de reforma. Tiene la voluntad también de hacer frente a los desafíos que tiene en este momento la economía china, a las reformas puntuales que es necesario introducir para mantener un ritmo alto
de crecimiento y una buena actividad económica en el país. Y yo lo que deseo es que esa voluntad política clara de mantener el proceso de apertura y reforma, de ir adelante y de ir cada vez más acercando los elementos fundamentales de la economía china a lo que permita unas relaciones abiertas con otros países, eso es algo que creo que es un objetivo no solamente nuestro, sino también compartido por el gobierno chino. Sí. Usted dijo que hace más de 10 años ha estado en China. Sí. ¿Y cómo ve usted la transformación y el cambio de China a lo largo de estos 10 años? Pues mire, yo le confieso que cuando llegué a Pekín hace 2 meses o 3 meses no reconocí esta ciudad. Me pareció una ciudad completamente distinta a la que yo recordaba, solamente hace 10 años. Estuve hace poco en Hainan, me enseñaron en Sanya un puerto deportivo y me dijeron que se había construido también en los últimos 7 u 8 años. Bueno, yo no podía creer que aquello se había hecho en tan poco tiempo porque era inmenso y muy bonito, con unas torres muy altas. Pekín tiene unas avenidas impresionantes, tiene unos edificios muy altos, la ciudad está no solamente muy modernizada y con avenidas enormes y con edificios fantásticos, sino también muy limpia, muy bien mantenida. Y yo sinceramente creo que es una buena expresión del cambio impresionante que ha tenido lugar en China, de los efectos de estos 40 años de reforma y apertura. Y fíjese que hay una coincidencia curiosa entre España y China, y es que igual que China se ha transformado inmensamente en estos últimos 40 años, también España es un país que el mismo año, en 1978, aprobó una constitución nueva, que es la que tenemos ahora, y en el marco de esa constitución también se ha transformado en una democracia muy potente y en un sistema económico avanzado y con una situación económica y política muy diferente a la que tenía antes. De modo que ahí tenemos un cierto paralelismo en la historia reciente de China y España. Quizá hace que chinos y españoles veamos el futuro con optimismo, porque somos conscientes de que hemos sido capaces de cambiar muchas cosas en los últimos 40 años. Claro, pero al mencionar 2019, yo creo que para muchos analistas todavía existe mucha incertidumbre. Hace poco tiempo el Fondo Monetario Internacional emitió un informe en que bajó su expectativa sobre el crecimiento económico del mundo y también el crecimiento económico de la zona euro. Quería saber cómo ve usted la situación de 2019, sobre todo España, va a ver afectado por esta situación. Si hay una ralentización del crecimiento global, nos afectará a todos, naturalmente, también a España, sobre todo a España, que es un país muy abierto al mundo exterior, con unas exportaciones que son una parte muy importante de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, debo decir también que desde que estamos saliendo ya de la crisis económica de hace unos años, España lleva 4 años seguidos creciendo por encima del 3%. Este año será un poco menos del 3%, pero es un ritmo de crecimiento que es el más alto de todos los países grandes de Europa. Es decir, hemos transformado nuestro sistema económico, lo hemos convertido de un sistema económico que dependía mucho de la construcción y del sector inmobiliario en un sistema basado en las exportaciones, que son un porcentaje altísimo como decía antes, de nuestro Producto Interno Bruto. Es mucho más sólido, es mucho más estable, nos ha permitido crecer mucho en estos últimos años, tenemos un potencial muy grande y sinceramente creo que España es un país que tiene buenas posibilidades para hacer frente a estos problemas, que los tenemos todos, también España, pero que los podemos hacer frente con una posición mucho más sólida que antes. Sí, recientemente es muy llamativo algunos riesgos políticos y económicos de Europa, por ejemplo, el Brexit. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo, estos riesgos de la Unión Europea, de la zona euro? Mire, yo soy un gran creyente en Europa porque conozco la historia de Europa y sé lo que era Europa antes de la creación de la Unión Europea. Estos fenómenos que usted dice son sin duda fenómenos a los que hay que buscar soluciones, pero sobre todo lo que hay que hacer en Europa es fortalecer a la Unión Europea. Es entender que Europa antes de la Unión Europea era un continente dividido entre países rivales con un nacionalismo muy fuerte y que había habido muchas guerras en el pasado, ¿no? Europa, desde la creación de la Unión Europea, es un continente de paz en el que los valores de la cooperación, de la solidaridad y de la paz son los que prevalecen.
Es un tesoro el que tenemos y tenemos que protegerlo. Las cosas no se defienden por sí mismas si nosotros no las defendemos. Y luego, en un sentido más general, estoy convencido también de que países como los que actualmente formamos la Unión Europea, individualmente somos pequeños para competir con otros grandes países en el mundo, pero que unidos tenemos un peso muy importante. De modo que la unión de la Unión Europea, el fortalecimiento, la solución de los problemas que hemos tenido, y ciertamente hemos tenido problemas con la crisis económica y con la migración y con fenómenos populistas que han surgido en algunos países, solucionar esos problemas es importante y se hace sobre todo tomando conciencia de por qué ha sido importante la Unión Europea para los ciudadanos de Europa y no olvidando que si no la defendemos podemos perderla y si la perdemos volveremos a situaciones que fueron trágicas en el pasado. En cuanto a la economía del mundo, esto realmente sí llama mucha atención del público. China en 2018 ha contribuido al 30% del crecimiento económico del mundo. Por eso, en este momento un poco difícil de la economía del mundo, ¿cómo va a poder avanzar este crecimiento económico de China? También es muy llamativo para todos. No sé cuáles podrían ser los puntos que a usted le llama más atención en cuanto al desarrollo económico de China. Bueno, a mí me llama la atención la voluntad expresada por el gobierno chino de pasar a un desarrollo económico de calidad basado en los productos de alta tecnología, en el desarrollo también de la demanda interna. Eso me parece que es un cambio muy positivo y que tenemos que buscar formas de trabajar con China en esa dirección. Soy consciente de que son cambios que son importantes, que no son necesariamente fáciles, pero bueno, China ha demostrado en estos 40 años su capacidad para adaptarse a las condiciones económicas de cada momento, a la situación, a sus propias fuerzas, a sus posibilidades, a lo que el mercado permitía, y estoy convencido de que los dirigentes chinos y los gobernantes chinos tendrán también soluciones para hacer frente a estos nuevos desafíos que tiene China. Pero me parece interesante y es lógico además que un país que ha alcanzado ya el nivel de riqueza y de dimensión de su economía que tiene, pues busque un desarrollo de calidad. Me parece comprensible y trataremos de trabajar con China en buscar vías para hacer que este crecimiento sea beneficioso para todos. Sí, y China y España, ¿cree que de qué forma puede fortalecer su cooperación para enfrentar estos riesgos? Pues, en primer lugar, manteniendo un diálogo intenso, buscando soluciones dialogadas y de común acuerdo a los problemas que puedan surgir, tratando de entender siempre en ese diálogo la posición, las preocupaciones, los intereses de la otra parte, para que al final la solución sea una solución que nos beneficie a todos, siendo conscientes de que los problemas pueden ser a veces complicados, como por ejemplo con lo que le refería antes, el tema de las inversiones o el tema del acceso de los productos españoles al mercado chino, pero que con buena voluntad y con un trabajo serio se podrán encontrar siempre las soluciones más adecuadas. Pienso que además China y España tienen muchas compatibilidades para trabajar juntos, no solamente en las cuestiones bilaterales, sino en las cuestiones de gobernanza global. En el G20, en las Naciones Unidas, tenemos muchos puntos de vista que son muy compatibles y estaremos muy contentos de trabajar con el gobierno chino en estas cuestiones, incluidas las cuestiones que amenazan el crecimiento de la economía mundial. Sí, yo quiero cambiar un poco el tema, que es la cultura. China y España, en la economía, claro, en el comercio hemos tenido muchos progresos. Además de esto, en el sector de cultura, de intercambio humano, ¿cómo es la situación? ¿Está satisfecho con la actual situación? Creo que hemos avanzado porque hay un conocimiento cada vez mayor entre China y España, pero ciertamente el margen de mejora todavía existe, ¿no? Y es comprensible porque son países que están lejos geográficamente y que tienen culturas diferentes. Creo que hay una actitud positiva, muy positiva, por parte de los chinos hacia la cultura española y por parte de los españoles hacia la cultura china. Y de hecho lo prueba la cantidad de españoles que están estudiando chino en España. El chino es percibido cada vez como un idioma más importante y más útil para la gente. Y la cantidad también de chinos que se interesan por el español y la decisión del gobierno chino de introducir el español dentro como uno de los idiomas obligatorios en la enseñanza secundaria. Tenemos que hacer un esfuerzo los españoles para ayudar a formar a la cantidad
grande de profesores de español que harán falta para aplicar esta decisión del gobierno chino, pero nos alegramos, naturalmente, de que esta decisión se haya tomado. Creo que la lengua es un canal posible de acercamiento, la cultura también. Los centros Cervantes que tenemos aquí en China y los institutos Confucio que hay en Madrid se encargan de promover la cultura española y la cultura china. Hoy en día las distancias no son lo mismo que antes porque los medios de comunicación nos permiten acercarnos mucho más de lo que estábamos antes. Y luego está el turismo, claro, que el turismo es una vía no solamente es un sector económico muy interesante para los países turísticos, sino que también es una vía de conocimiento mutuo. Yo recuerdo el beneficio enorme que tuvo para España la apertura hacia los turistas extranjeros que llegaban en los años 60 y 70. Eso cambió nuestro país porque nos abrió a otras culturas, hizo que la gente se pudiera entender mejor con países que no conocía hasta entonces. Esto puede funcionar también si conseguimos un aumento del turismo entre España y China. Y creo que es una vía muy, muy interesante y que, como digo, no solamente tiene beneficios económicos, sino también beneficios de conocimiento mutuo y culturales. Sí, usted acaba de mencionar el turismo. Recientemente España se ha convertido en un lugar cada vez más popular para los turistas chinos, pero también hemos escuchado hablar a algunos chinos que esperan que España pueda estar, por ejemplo, el visado con más facilidad y más corto tiempo. Quería saber, ¿España tiene plan de lanzar unas políticas nuevas para facilitar la llegada de los viajeros chinos por el turismo? Sí, somos conscientes de que en algunas regiones de China, sobre todo no tenemos todavía un consulado general y hay ciertos retrasos en la concesión de los visados. En las ciudades donde hay consulado general, sinceramente creo que los plazos son razonables y comparables con los de otros países, en Shanghái, Cantón y Pekín. Pero necesitamos ampliar nuestra red de consulados, tenemos ese objetivo y espero que podamos tener buenas noticias sobre ese tema en un plazo relativamente corto. Tenemos que crear más consulados generales y eso facilitará la obtención del visado a los ciudadanos chinos que viven en zonas del país donde no tienen un consulado cercano. También creo que podemos mejorar la campaña de promoción y de explicación de los atractivos turísticos de España en China para que los ciudadanos chinos conozcan mejor lo que pueden encontrarse si van a España. Pero yo le voy a dar un dato que es muy interesante. España es el segundo destino turístico del mundo, pero es un país en el que el 82% de los visitantes, cuando van a España, repiten su viaje. Vuelven porque les ha gustado, ¿no? Porque España tiene una serie de atractivos que son realmente muy amplios, muy diversos además. Pues, por ejemplo, ciudades históricas de la UNESCO, somos el país número 1 del mundo en la lista de ciudades históricas. En monumentos somos el tercero, después de Italia y de China, precisamente, ¿no? Tenemos, pues, por supuesto, un turismo de compras muy importante. Tenemos una oferta de gastronomía con una concentración de restaurantes con estrellas Michelin enorme. Tenemos también un turismo de playa que es muy atractivo, que atrae a millones de turistas cada año. En fin, hay muchas cosas muy diversas que creo que podemos explicar mejor en China para que los chinos vengan atraídos por una cultura que yo creo que les atrae, que les gusta, que les parece atractiva, interesante. Que, por ejemplo, aquí encuentro que hay un conocimiento del Quijote mucho mayor de lo que yo esperaba, de la literatura española, de la obra de Cervantes, ¿no? Pero bueno, el Quijote es un libro importantísimo, pero de hace ya muchos siglos, casi 5 siglos. La cultura española actual, el fútbol mismo, ¿no? La forma de ser de los españoles, creo que es algo que puede hacer que muchos chinos quieran ir a España. Sí, claro, muchos chinos también conocen a España desde fútbol. Claro, sin duda, es un país muy bonito, va a haber más chinos que viajen a España. Y también esperamos que más españoles puedan visitar a China. También es un país bello y este turismo, en cierto sentido, también puede fomentar el entendimiento mutuo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Y también, por supuesto, esperamos que vengan muchos más españoles a China, para lo cual será muy útil poder tener cada vez más conexiones aéreas.